con la misma franqueza que el gobierno y con la misma transparencia que el gobierno ha comunicado a través de ustedes, los medios de comunicación, a la población en general, todas las alternativas vinculadas a este combate a la pandemia del coronavirus. Queremos ser también muy francos y muy transparentes hoy. El gobierno nacional está muy preocupado por algunos hechos vinculados a fiestas que no están autorizadas, las fiestas no están autorizadas de una gran cantidad de personas en los últimos días. Y estamos preocupados porque esto pone en riesgo la salud de la población. Uruguay tiene un estatus especial y es parte de lo que tenemos que cuidar. Yo sé que atrás de esto hay trabajo, pero también es verdad que tenemos que tener cuidado con el trabajo de todos los uruguayos, que a raíz de una acción del gobierno y el compromiso de la gente, con pasos cortos, responsables, seguros y evaluados, y a través de protocolos se está abriendo la economía y estamos pudiendo administrar y controlar una pandemia que en otros lados del mundo está siendo muy difícil. Lo vemos todos los días. Con lo cual es un compromiso de cada uno y también responsabilidad de quienes organizan estos eventos. Yo le voy a poner un ejemplo que creo que vale para valorar la situación que tiene el Uruguay. El 1 de junio, y lo voy a poner como comparación a título de ejemplo porque es un país que tiene características similares al nuestro país, lo comparan habitualmente con el nuestro, por cantidad de población, dispersión. El 1 de junio, Costa Rica tenía, desde que empezó la pandemia, 1.056 casos y Uruguay tenía 823. El 12 de septiembre, Costa Rica tenía 53.969 casos y Uruguay 1.772, desde que empezó la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no está controlado hasta que se descontrola. Lo vamos administrando, acá no hay nadie curado hasta que no haya una vacuna, y esta es una situación especial hasta que deja de estarlo, y el dejar de estarlo en este estatus sanitario especial tiene que ver con la responsabilidad social, personal y sanitaria de todos los uruguayos. Las fiestas son quizá el elemento de mayor riesgo que tenemos por delante. Acá, obviamente, la consecuencia es el riesgo a la salud pública, al riesgo a los demás, no solo a uno mismo, sino a todo el resto y al resto de la población, porque podemos ganar en tratar de generar escenarios que a los uruguayos no les va a ir bien. Perder lo que fuimos ganando por una fiesta me parece que no es la opción de hoy. Acá estos riesgos para la salud pública va a implicar que el gobierno nacional ponga todo lo que tenga a su disposición, todo el peso de la ley para aplicar las sanciones necesarias, los controles y las sanciones necesarias, que implique multas, que implique clausuras y que implique denuncias penales. Hoy estuvimos hablando junto con el prosecretario, con el fiscal de corte, estuvimos hablando con el Ministerio del Interior, obviamente también con el ministro Salinas, y va a haber un control muy estricto en el cumplimiento de las normas sanitarias para que no se realicen fiestas. No es lo mismo que los restaurantes, que están habilitados bajo un protocolo. No es lo mismo que estas fiestas que se pueden habilitar hasta un aforo determinado para infantiles con determinados horarios y que van a ser controladas aleatoriamente. Estamos hablando de unas fiestas masivas que se realizaron en los últimos tiempos, en los últimos días, y que mucho le preocupa. Por ende, decirles que el gobierno va a aplicar todo el peso de la ley y va a hacer un control muy severo de esta situación. Una vez más, apelar a la responsabilidad, una vez más, apelar a cada uno, una vez más, apelar a la conciencia responsable, como diría el presidente al uso, la libertad responsable
para que nos cuidemos entre todos y no generemos situaciones. Puse algún ejemplo, hay muchísimos más. Basta ver, no muy lejos, de situaciones que después cuesta mucho controlar. Tenemos un estatus especial, y gracias a todos los uruguayos, cuidémoslo, cuidémoslo. Y no se va a permitir que aquello que no está habilitado se realice igual. Y en eso el gobierno tiene la obligación, porque tiene la obligación de cuidar a la gente, va a ser muy estricto y muy severo. Con la disculpa de escaso, pero con la responsabilidad toda de tener que asumir esa tarea que es en pos de un estatus sanitario que nos ganamos entre todos. Le vamos a pedir al ministro Salinas que algunas consideraciones sobre algunos de los riesgos de estas actividades, que son las más riesgosas de todas, y después le vamos a pedir al prosecretario Ferrés que explique cuál es la normativa legal aplicable y las sanciones. Hablamos de multas, de clausuras y eventualmente denuncias penales que se aplican en el caso que constatemos este tipo de incumplimientos. Ministro. Gracias. Bueno, la verdad que ha sido tan claro el secretario de la Presidencia que no hay mucho más que agregar. Tan solamente es un llamado a la reflexión. Las fiestas es distinto que un restaurante, eso es muy claro. No se puede extrapolar lo que es un protocolo de un hotel más un protocolo de un restaurante y decir con esto vamos a armar un protocolo de fiesta. Las fiestas duran, primero, en los hoteles son habitaciones individuales. Cuando se desayuna en mesas individuales, la gente no se conoce habitualmente. Cuando se va al restaurante, la gente no se junta porque no se conoce, come la familia, por eso está determinado trabajar de determinada manera ese protocolo, tanto de desinfección como de aforo, como de cantidad de gente. Pero las fiestas revisten una característica diferente, tienen una duración totalmente indeterminada en cantidad de horas. La mayor parte de los casos es en lugares cerrados, en lugares con poca aireación, y donde es imposible que en fiestas de 120, 150 personas, como según ha trascendido, a mí no me consta, pero ha trascendido y llegan fotos o llegan datos que a uno le exhiben, y realmente es distinto a un tema de restaurante o un tema de hotel, porque la gente se conoce, la gente se saluda, la gente interactúa, la gente puede bailar y puede saltar y puede estar muchas horas de fiesta. Y yo entiendo que eso realmente es una necesidad, la interacción humana, uno la comprende realmente la interacción humana, pero hay que comprender también el riesgo epidemiológico y que supone una amenaza a la salud pública. Porque, lo decía recién, Delgado, tenemos un estatus transitoriamente aceptable. En el día de hoy tenemos 29 casos positivos y llegábamos a un total de, vamos a incrementar la cantidad de activos a 252. Entonces, esto si uno le da un pequeño espacio al virus, el virus va a hacer lo que sabe hacer, que es contagiar gente. Y ese es el punto clave. Lugar cerrado, baile, bebidas compartidas, horas y horas de interacción, saludos, besos, no uso de mascarilla. Es imposible así que se pueda contener una multitud de brotes. Y lo decimos, la verdad, que con la mejor información disponible. Hasta este momento tenemos brotes, es cierto, tenemos brotes. Y nos hemos manejado con brotes y tenemos bien determinado dónde se originaron, a dónde fueron, quiénes son los contactos, a qué día hay que hisoparlos y testarlos. Está todo bárbaro. Eso hasta cierta dimensión se puede llevar. Después se vuelve incontrolable por la cantidad de casos a seguir. Sin perjuicio de que se hayan contratado, gracias al Ministerio de Economía y Finanzas y a la gestión del subsecretario, 50 referentes epidemiológicos adicionales para tener toda la munición necesaria para responder, en este caso, en este ejercicio. Entonces, está bien, estamos haciendo todo lo posible. Estamos más que duplicando
todo epidemiología, pero no es suficiente. Precisamos la colaboración de ustedes, precisamos la colaboración de la gente y la conciencia colectiva, no hay vuelta. Acá no hay ningún ministro que pueda hacer por sí solo que desaparezca el virus, no puede ser ningún ministro que tenga poderes maravillosos, que vaya a evitar el contagio, porque se bajó la percepción de riesgo, porque el riesgo está. Entonces, no podemos hacer comparaciones como hizo Radi, futbolísticas, pero él decía, bueno, estamos aguantando el 0 en la altura. Yo creo que con estas fiestas nos van a hacer más de un gol y que vamos a tener varios goles. Si a ello se incrementa la actividad partidaria inevitable, las elecciones donde se van a movilizar 2 millones de personas, donde van a haber 60.000 personas en circuito cerrado, pero eso es inevitable. Es decir, esas son cosas que hacen a la sociedad y a el clima de democracia y al ejercicio de la libertad y al ejercicio de los derechos. Ahora, cuando nosotros hacemos cosas como ir a trabajar, ir a estudiar, ir a hacer ejercicio en un lugar abierto, es decir, hacemos todas aquellas actividades que no están restrictas y que están abiertas la prácticamente totalidad y decimos lo que no podemos hacer, podemos ir a un restaurante, podemos ir a una terma en el litoral, podemos ir a una casa de veraneo, eso no está restricto hoy por hoy. ¿Pero qué pedimos? Que no se hagan fiestas. ¿Es mucho pedir esto? Fue todo un tema cuando se autorizaron las fiestas infantiles para llegar a autorizar estas fiestas de una duración limitada de 2 horas y media, con un aforo de hasta 60 personas, y que por lo menos 2/3 fueran niños, y que de esos 2/3 la mayoría, o la enorme mayoría, sean de la cohorte, o sea, del mismo grupo escolar al cual pertenece el niño. Porque estamos corriendo un riesgo medido que puede generar más brote, está bien, pero se reactiva un sector más y sabemos quiénes entran, se lleva un listado, se llevan números de celulares y sabemos que los niños tienen bajo índice de contagiosidad y de infectividad. Es decir, se contagian poco y infectan a otras personas poco. Entonces ese es un riesgo controlado. Ahora, fiestas de adultos, donde hay riesgo y donde hay mucho movimiento, es para reflexionar para cada uno si está bueno que esto ocurra de una forma clandestina. Y la ley de salud pública, en casos de pandemia, le otorga al Ministerio de Salud Pública determinadas potestades, de las cuales en general no se ha querido hablar porque es antipático, pero hay que decirlo, de superintendencia en temas sanitarios sobre otros organismos de gobierno como las intendencias. Entonces, en realidad hasta ahora hemos venido trabajando en forma colaborativa y seguimos trabajando en forma colaborativa con las intendencias y vamos a necesitar que sigan trabajando. Y con el Ministerio del Interior, y vaya que se trabajó en la noche del 24 de agosto, pero parece que no alcanza. No se hizo la noche del 24 de agosto, entonces vamos a hacer otras fiestas, vamos a hacer otros festejos de casamiento, porque nadie dice que la gente no se pueda casar. Es que no se pueda casar haciendo un festejo con 150 personas, con 120 personas, con 60 personas adultas, donde además hay personas que son dentro de la población de riesgo de 65 años. Vuelvo a decir, el tema acá no es inocuo para la salud pública y siempre hay un organizador. Y el organizador es responsable. Entonces, nosotros no tenemos el ojo del gran hermano para estar arriba de todas esas fiestas, pero el Ministerio del Interior tiene mejor organización que nosotros y actuaremos en conjunto con el Ministerio del Interior en todo lo que sea posible en nuestro rol de policía sanitaria, no en otro rol que no nos corresponda. Y cerrando, le dejo la palabra al señor prosecretario de la Presidencia para hablar sobre estas aspectualidades punitivas. Muchas gracias. Creo que ha sido por demás claro lo expuesto por los señores secretarios de la Presidencia y ministro de Salud Pública. Y, en consecuencia, aquellas personas que
no hagan uso responsable de su libertad, que por suerte son las menos, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud Pública y de acuerdo al mandato legal de la Ley Orgánica de la Salud Pública 9202, debe adoptar de inmediato, ante la violación de las disposiciones sanitarias, todas las medidas que estén a su alcance conducentes a mantener indemne al país y a la población o a disminuir los riesgos de la infección que puede producir esta pandemia. En ese sentido, existen una serie de medidas que el Gobierno está dispuesto a tomar en los casos de violación a las disposiciones sanitarias de sucederse. En primer término, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud Pública, podrá imponer multas que pueden ir desde 30 unidades reajustables, es decir, desde unos en el entorno de 37.000 pesos, hasta 1.000 unidades reajustables, lo que significa un entorno aproximado de 1.300.000 pesos. A su vez, puede y debe, en el caso de existir infracciones por parte de establecimientos, cualquier tipo de establecimientos que haga fiestas, por ejemplo, clausurarlos. Y, por supuesto, realizar las denuncias policiales y ante la Fiscalía en aquellos casos en que exista un desacato, una desobediencia a las distintas autoridades, sean las autoridades públicas que tengan que ver con la fiscalización en materia sanitaria o de la policía, porque la ley también le atribuye al Ministerio de Salud Pública en estos casos de pandemia acudir a la fuerza pública para mantener la salud pública. Acá se trata de poder proteger a la gente a través de la protección del interés general. Aquellos que no hagan un uso responsable de su libertad, el Estado entonces tendrá el deber de velar por un interés público comprometido, por un interés general, y deberá actuar con la rigurosidad que la ley y los reglamentos o decretos que la componen así lo determinan. Muy bien, habilitamos ahora el espacio para las preguntas, recordando a nuestros colegas, como siempre, identificarse con nombre y medio del cual representan. Buenas noches, Santiago Wilkins de Telenoche de Canal 4. Una pregunta para el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. Se ha confirmado en los últimos minutos 4 casos positivos de los árbitros que van a estar participando en el partido Nacional y Racing de Avellaneda. La pregunta es precisamente si a las autoridades les preocupa la salida de los equipos al exterior, si hay un control específico sobre esto. El partido se va a jugar en Argentina, pero desde el Ministerio, ¿qué se está haciendo al respecto? Bueno, es un tema que se definió con la Asociación Uruguaya de Fútbol. El tema del protocolo de Conmebol nosotros lo volvimos mucho más exigente con las normas y pautas que indicó el Ministerio de Salud Pública. Es decir, que hay un control total en el sistema de burbuja de traslado, de alojamiento, de regreso, de cuarentena obligatoria de cuando llegan al país y de hisopado al llegar, antes de salir, al llegar y luego a los 7 días. Es decir, que en ese sentido tenemos la seguridad de que ese grupo de personas, esas 30 personas, van a estar alojados en hoteles de la periferia, concretamente en hoteles en Canelones, tanto Nacional como Peñarol, y no van a tener contacto con el resto de la población hasta que lleguen, y si alguno es positivo, por supuesto, queda excluido de estar con el resto del grupo. Y a los 7 días se hace un nuevo control.
En tanto, cuando llegan a los lugares de destino, también los hoteles tienen que ser específicos, se tienen que alojar en habitaciones individuales, tienen que usar ropa personal, no tienen que tener contacto, tienen que usar mascarilla siempre facial en todo momento, no pueden hacer actividades extradeportivas, es decir, una enorme cantidad de recaudos y de exigencias para que se pudieran jugar. Que puede haber algún caso, es probable o es posible que pudiera haber algún caso. De todas maneras, en general los deportistas son personas jóvenes y con una buena respuesta inmunológica, así que si hubiera algún caso, esperemos que evolucione bien de darse esa situación. De todas maneras, creo que son pocos partidos los que se juegan en el exterior, después la siguiente fase es para enero, o sea que es otra situación para analizar en su momento. Y la verdad que estamos confiados en que los clubes, ya tenemos hasta los nombres de los hoteles donde se van a alojar ambos clubes, al regreso van a guardar una cuarentena estricta, sin contacto con familiares y sin contacto con otras personas. O sea que en todo caso el riesgo lo está corriendo el equipo deportivo y la delegación que lo acompaña, que también queda cuarentenada. Buenas noches, Pablo Fernández del diario El País. Consultarlo por el día de las elecciones para el secretario Delgado. Entiendo que ahí hay una preocupación especial porque va a ser desde que se empezó la emergencia sanitaria, va a ser el día que más salga población a la calle. Y ver específicamente si han definido algún protocolo nuevo a lo que se ha anunciado en estos días y sobre el día, sobre los festejos, sobre la noche, cómo se piensa exhortar qué es lo que va a pasar y en el caso que haya festejos, para quiénes van a ser las multas y si hay responsabilidad penal, a quién le va a implicar esa responsabilidad penal. Gracias. Sí, gracias por la pregunta, porque hay un trabajo de mucho tiempo, profundo, entre la Corte Electoral y el Ministerio de Salud Pública al respecto. Además participó el SINAE en una primera instancia con una donación de tapabocas y de alcohol en gel para las mesas electorales. Y la verdad que se elaboró un protocolo que se está juntando en estos días porque se nombró una comisión de común acuerdo entre la Corte Electoral y el Ministerio de Salud Pública para el día más libre que tienen los uruguayos, el día de la votación, lo hagamos también responsablemente y con sentido de cuidarnos entre todos, no solo eligiendo lo que queremos como ciudadanos, sino como ciudadanos responsables, haciéndolo en forma cuidada y cuidadosa. Ustedes saben que la Corte Electoral está determinando también un cuarto miembro de mesa que sea un facilitador para acompañar para verificar y controlar que las personas tengan el tapaboca, que tengan un distanciamiento físico en la cola de votación. Y algunas otras cosas se están ajustando en estos días en una comisión que está integrando el Ministerio de Salud Pública y la Corte Electoral, así que seguramente en breve estemos emitiendo un comunicado anunciando la normativa que va a regir sanitaria, ¿no? Estoy hablando de la sanitaria porque estamos en esto condicionados por leyes electorales, ¿no? La normativa sanitaria para dar unas elecciones con garantías sanitarias, porque las otras garantías obviamente en Uruguay están aseguradas. Bueno, incluye eso también. En parte lo que se está discutiendo con la Corte Electoral es no solo hasta el cierre de la mesa electoral, sino qué pasa después cuando se conozcan los resultados. También, una vez más, se podrán hacer los protocolos terminan siendo convenios de acuerdo para el cumplimiento y para garantizar determinadas normas que minimicen los riesgos, pero una vez más, a los partidos políticos en este caso, a las listas, a todos, yo creo que la responsabilidad es mayor aún. Sobre todo el sistema político tiene que dar el ejemplo. Lo tiene que dar en muchas cosas, en esto también, para un uso responsable de la libertad, también para festejar. Buenas noches, Natalia de Brun de TV Ciudad. Quería preguntarles en cuanto a la aglomeración, que es parte de lo que se está mencionando ahora de las fiestas, si la habilitación de la rural, de la Expo que se está dando estos días, no ha sido un error con un probable foco de contagio importante, y además también si esto de las fiestas que se está pidiendo que no se realicen puede llegar a ser un retroceso en la habilitación de los salones de fiestas infantiles. Mira,
Yo dije al principio que estamos dando pasos cortos, seguros, responsables y evaluados, y en esa es la secuencia en la que el gobierno toma determinaciones. Cada vez que se va abriendo, un sector de la economía está protocolizado de común acuerdo con todos los actores. Y obviamente hay actores que, en el caso de las fiestas, en el caso del turismo, que pasaron de una actividad casi completa a cero. Hay que entenderlos, hay que ayudarlos, pero hay un bien mayor a tutelar, que es la salud de todos los uruguayos y un estatus sanitario que en realidad a los uruguayos nos da mucho orgullo y nos da mucha más responsabilidad de mantenerlo. Cada vez que pasa el tiempo y vemos que en otros lugares del mundo se va descontrolando o vienen rebrotes, como vimos en otros países, que parecía controlado y rebrotó sobre todo por las fiestas, bueno, a Uruguay le da más responsabilidad de mantener ese resultado que hacía referencia el ministro Salinas. Con respecto a la exposición del Prado, una situación parecida a los shopping. Se trabajó mucho en protocolos, ida y vuelta sobre protocolo, exigencia, fue muy exigente. Es más, el Ministerio de Salud Pública no solo aprobó un protocolo, sino que además está todos los días, varias horas por día, en varios turnos, controlando in situ el cumplimiento del protocolo. Sancionando, clausurando, hay partes que no se dejó abrir, y sobre todo las que tienen fiesta o aglomeración de gente, y sobre todo de gente joven. En el caso de Plaza Prado, por ejemplo. Y la verdad, el Ministerio de Salud Pública, y también es reconocer la Asociación Rural, que acepta las indicaciones de salud pública, nadie le tembló la mano para hacer lo que hay que hacer. Porque no es la exposición del Prado común, es la posible. Todos estamos condicionados por la pandemia. También una exposición de esta característica. Ahora, también a Uruguay lo pone en el mundo, ¿no? Es de las pocas exposiciones en el mundo, con garantías, con aforo, con todo un protocolo muy estricto, hasta exposiciones en la región, en la de Estados Unidos, se han suspendido, y Uruguay la está llevando con mucha garantía y con mucho control. Hemos visto mucha conciencia y hemos visto mucho control de salud pública en varios turnos, y me parece que eso es una buena garantía de cómo se actúa responsablemente entre actores, público y la autoridad sanitaria. Sí, ministro, perdón. Pero la verdad que desde que se inauguró la exposición hemos estado con un equipo de un supervisor y 8 inspectores adentro de la Expo Rural. Hemos sido muy severos. Hemos exigido al máximo el cumplimiento de todos los protocolos, desde la cartelería, las indicaciones, el aforo a los locales cerrados, la cantidad de personas que entran y salen en una actualización permanente de la cantidad total que está dentro del predio y la cantidad parcial que hay dentro de cada lugar cerrado. Entonces, hay que recordar también que siempre cuando hablamos de locales cerrados, y lo decían los expertos, y lo importante era el metraje cúbico, no solamente el metraje cuadrado, sino el metraje cúbico. Los lugares en general grandes son galpones de alturas muy considerables, de 20, 25 metros, y está todo el mundo con tapabocas y está todo el mundo cumpliendo con las disposiciones sanitarias y con los aforos. Y eso nos consta de primera mano, y no es lo mismo que ver a veces fotos trucadas que circulan por las redes, evocando eventos de la Expo de 2018. Entonces, no es lo mismo la realidad que nuestros inspectores constataron día a día que otro tipo de fotografías que se pretenden hacer pasar por la actualidad del Prado. Y en ese sentido también es bueno recordar que la superficie es de 7 hectáreas de la rural. Eso quiere decir que son 70.000 metros cuadrados, ¿no es cierto? Aproximadamente 70.000 metros cuadrados. Entonces no es lo mismo eso que una pista de baile. Y no es lo mismo. Son 70.000 metros cuadrados. Hay mucho aire, hay muchos galpones grandes. Los locales más de exposiciones son los más cerrados y donde se tiene que respetar más el aforo. Pero la verdad que la Expo Rural y su directiva han respondido,
Y además, antes de ingresar ahí, todas las personas que ingresaron tenían que ingresar con tapabocas, se le tomaba la fiebre, se le tomaba la temperatura, se le reparte alcohol en gel, y todas las personas que pernoctaron ahí, todas las personas, cuidadores, criadores, toda la gente que está adentro de la Expo Rural y que pernocta, a todos se le hizo hisopado y PCR. De entrada y se les va a hacer a la salida. Entonces, digo, está bien que se puede escapar alguna cosa, pero digo, el máximo de cuidado está hecho. Que es lo contrario de lo que pasa en las fiestas. En las fiestas no sabés dónde están, no sabés quién invita, no sabés dónde se hace, no sabés cuánta gente hay. Entonces, volvamos a lo mismo. Una cosa es algo que está solicitado, que está estudiado, que está revisado por el Ministerio de Salud Pública, no asegura el éxito, minimiza el riesgo, y otra cosa es algo que no tiene protocolo, que se maneja como quiere, que lo hace quien quiera, que está poniendo en riesgo la salud y que es difícil de ubicar además. Entonces, ahí está el riesgo. Pero yo creo que la Expo Rural viene siendo un éxito y que han hecho todo lo máximo para estar a la altura de las circunstancias. Buenas noches, Rafael Guardia, Canal 5 TNU. Quería preguntarles por Argentina y las recientes medidas que se han tomado desde el gobierno argentino para cuidar sus reservas, pero que de alguna manera seguramente van a implicar que muchos argentinos decidan no venir para el turismo, más allá de que todavía estábamos lejos de los protocolos, estábamos lejos de determinar cuáles son las formas en que los argentinos podían venir a nuestro país, pero eso ya como que aleja un poco más las circunstancias. Si hay alguna percepción de qué es lo que puede ocurrir, si va a haber algún tipo de medida desde el lado uruguayo para facilitar el turismo, incluso en estas situaciones. Mira, tú en realidad pones toda la carreta delante de los bueyes, toda la carreta delante de los bueyes, porque estás sabiendo cómo va a afectar al turismo y en realidad falta mucho tiempo y es parte de lo que está arriba de la mesa que va a pasar en la temporada. Es notorio eso. Hoy tenemos las fronteras cerradas y el Uruguay está cuidando un estatus sanitario, que bastante fuerza estamos haciendo entre todos para mantenerlo. Vemos lo que está pasando en otros países, ¿no? Y cercanos. Y así que primero vamos a evaluar lo primero, que es el tema que seguramente durante octubre esté arriba de la mesa, cómo afrontamos el verano y muchas solicitudes que pueden haber al respecto. Es un tema para octubre, perdón. Y estas son medidas que van más allá del tema del turismo, ¿no? Yo no voy a hacer comentarios al respecto. Me consta que el presidente y la ministra de Economía hablan al respecto del tema. Hoy estuvimos juntos en una reunión con la directiva de la Asociación Rural y bueno, obviamente Argentina tiene todo el derecho a hacerla, pero no voy a hacer comentarios. Las autoridades reciben las dos últimas preguntas. ¿Qué tal? Daniel Rodríguez de Subrayado, Canal 10. La consulta tiene que ver con las elecciones, preguntar si va a haber alguna medida especial para aquellas personas que vengan del exterior a votar, más allá que hoy en día hay un decreto ya que establece qué hacer cuando se venga al exterior, pero si en particular el caso de la elección se va a aplicar algo diferente. Y si me permite, ministro Salinas, aprovechar a preguntar por las cifras de hoy. Hay 11 casos nuevos en Rivera, dentro del total, si en ese departamento se puede confirmar un nuevo brote. El tema de las elecciones se lo dejo al doctor Álvaro Delgado, y como él ya lo adelantó, que se está estudiando toda la parte de protocolización que excede a lo que es propiamente la votación, y dentro de eso está lógicamente el traslado de los ciudadanos y qué criterios se van a utilizar en dicho sentido. En respecto a Rivera, sí tenemos una cantidad de 11 casos en Rivera en el día de hoy, con lo cual aumenta la cantidad de casos en Rivera a 35, y no nos llama la atención porque es siempre el mismo problema de la frontera seca y de la vigilancia epidemiológica y el riesgo que tiene la ciudad de Santana del Libramento con respecto a Uruguay. Por más acuerdos que tengamos y demás, estos brotes están siempre a la orden del día.
Y nosotros tenemos que tomarlo, digo, no con pánico, sino ni con naturalidad, ni aflojar el temple y el tesón para seguir las situaciones. Nosotros tenemos a la epidemióloga destacada ya en el fin de semana y está trabajando la licenciada Guerra junto al equipo nativo de Rivera, más los 2 epidemiólogos adicionales que contrató el Ministerio de Salud Pública, y están haciendo su trabajo. Y el brote va a crecer un poquito más, porque como esto es de círculos concéntricos, seguramente vamos a pasar a más casos. No es la primera vez, no es la segunda, es la tercera que pasa en Rivera, es la historia natural de esta afección. Por eso tanto el hincapié en el tema de guardar todas las normas posibles para prevenirnos en estos casos, ¿no? Tenemos experiencia, vamos a manejarlo lo mejor posible y veremos hasta dónde va el brote, pero es la frontera seca, es el mayor desafío que tiene Uruguay, y bueno, así como se dieron 11 en Rivera, se dieron 17 en Montevideo, y 11 fueron por contactos y 3 por viajeros, o sea, 3 viajeros también. Entonces, estamos detectando todo eso en virtud de que tenemos una buena capacidad de diagnóstico y una buena capacidad de respuesta y de seguimiento. Si no, no los estaríamos detectando, y esa es la clave. Nosotros tenemos cerca del 1% de positivos en términos generales, ¿no? Sobre estudios realizados, si no tomamos un día aislado, y hay países que tienen un 50% sobre los test realizados, a países vecinos me refiero. Entonces, creo que seguimos haciendo las cosas bien, pero hay que seguir esforzándose, no hay vuelta, no hay chance, hay que seguir esforzándose. ¿Elecciones? Perdón. Con respecto a ese tema, ustedes saben que hasta el momento hay una normativa que Uruguay tiene las fronteras cerradas y de algunas excepciones que están determinadas con hisopados que se están haciendo en la frontera y con determinadas garantías de la aplicación coronavirus, de la certificación sanitaria, el certificado sanitario, la declaración jurada sanitaria y algunas otras cosas más. Bueno, en este caso, seguramente en estos días también parte de lo que se está viendo entre la Corte Electoral y el Ministerio de Salud Pública tenga que ver con eso. También en el uso de la libertad responsable, pero en este caso con un agregado que tiene que ver con un bien mayor a tutelar que la salud del Uruguay, la salud pública del Uruguay. Y bueno, si se aplica para los camioneros, calculo que el sentido común va a aplicar para los que vengan, la obligación de que se hisopen y una serie de garantías para los que puedan llegar a entrar, pero son parte de las cosas que se van a protocolizar en esta comisión que está trabajando el Ministerio de Salud Pública y la Corte Electoral. Buenas tardes, Leonardo Silvera de Telemundo. Quería consultarles qué se sabe sobre las fiestas que ya se hicieron, en ese sentido, qué inspección hubo, qué datos tienen, se aplicaron multas y si ya hay, ministro Salinas, una evaluación completa de lo que fue el 24 de agosto, qué evaluación se hace. No, sobre las fiestas yo no tengo ningún dato más que fragmentario y anécdotas, pero no tengo datos concretos. Por eso decía que es muy difícil de localizarlas. La gente que las hace sabrá y la gente que difunde las fotos lo sabrá. En cuanto a la evaluación del 24 de agosto, el 25 me preguntaron en la Piedra Alta qué evaluación hacía. La evaluación del trabajo era muy bueno, el cerco que hicieron las intendencias de Montevideo, Canelones y las demás intendencias del país, junto al Ministerio del Interior y junto a Fiscalización del Ministerio de Salud Pública, más las direcciones departamentales de salud locales, hicieron lo máximo que tenían al alcance. Yo creo que la repercusión existió, porque pasamos de 1 dígito a 2 dígitos en la cantidad de casos. No fue una explosión de contagios, quiere decir que la gente respetó bastante hasta ese momento, pero de todas maneras se generaron casos y esos casos a su vez generaron otros casos, por ejemplo, hijos de personas que asistieron a una fiesta, en fin, afectados en colegios. También hubo un brote dentro de un instituto de actuación y danza,
que llevó a casi 30 casos, un almuerzo compartido, que quiero ver qué nivel de compartido fue para tener 20 casos y una gran cantidad de cuarentenados. Entonces, no hay vuelta, el virus tiene un genio agresivo. Entonces, donde encuentra la brecha, allí se cuela y allí hace los contagios y hace el daño. Es de destacar también otra cosa importante, digamos que muchos de estos casos se están dando en gente de menor edad, y afortunadamente los mayores no se están contagiando, en el sentido de que se están guardando las medidas y ellos mismos están cuidándose también como población de riesgo, tanto por edad como por comorbilidades, y que hasta el día de ayer, no terminé de leer el informe de hoy, pero hasta el día de ayer teníamos solamente una persona en CTI con 239 casos. Creo que seguimos con una persona, sí, me lo afirma Sajian, una persona en CTI solamente. Entonces, de lo que importa acá también mucho, y hemos insistido, es que más allá de esto, de cada 10 casos, de cada 100 casos, 90 casos y un poquito más evolucionan en forma ambulatoria del total de casos que hemos tenido hasta ahora, y solamente 2,5 aproximadamente en este momento están yendo a CTI del total de casos que hemos tenido. Pero como los primeros picos fueron con gente mayor, tuvimos más mortalidad y tuvimos más gente en CTI. Entonces ahora eso, tenemos más gente joven, menos ocupación de CTI, y eso es la importancia de que no colapse el sistema sanitario en definitiva. Pero aprovecho esta pregunta que usted está diciendo y que no hay tal colapso del sistema sanitario para reafirmar la importancia de seguir los controles médicos en las afecciones crónicas no transmisibles, como la diabetes, como la hipertensión, como las afecciones oncológicas neoplásicas. Es decir, las prevenciones en las señoras embarazadas, los controles perinatales, es decir, todo ese tipo de controles es bueno, es sano y es deseable que se hagan en esta etapa que tenemos una circunstancia que conocemos más la situación, que conocemos más el virus, que tenemos más capacidad diagnóstica, que sabemos cómo protegernos, que sabemos cómo ir a una consulta con mascarilla, que les pedimos a los prestadores además que usen mascarilla. Entonces, hay más garantías, como ya se ha dicho acá, siempre se busca el tema de las garantías, hay más garantías para la asistencia, no nos quedemos atrás ahora, es momento de ponernos al día con esas consultas, con esos controles médicos que correspondan y conectarse con su prestador de salud, ya que usted me hizo la consulta. Yo como mensaje final, hablaron del 24, yo creo que el 24 la evaluación es positiva, realmente es una noche donde hay muchas fiestas en todo el país y salen de todas las edades. Decíamos en esa conferencia de prensa que era la noche de más riesgo de que empezó la pandemia. Y en general los casos que incumplieron la exhortación que hicimos el gobierno nacional de esta mesa fueron muy pocos. Y la verdad que hay que valorar que la gente acató, festejó la noche de la nostalgia en su casa, cuidándose. En la medida que pasa el tiempo uno se empieza a cansar y el riesgo aumenta, como en un partido y como en la altura mucho más. Con lo cual la exhortación, por eso somos tan drásticos en el tema de muy severos en el control de la fiesta, todo aquello que genere mucho riesgo, porque si no cuidamos este resultado, todo lo que fuimos ganando en abrir la economía y cada vez más actividades y más empleo y más trabajo, con protocolos que cuesta mucho esfuerzo hacerlo y controlarlos, se pueden ir para atrás. Ejemplos hay sobra en el mundo, yo mencioné uno. Entonces, exhortar nuevamente al uso responsable de esta libertad, a que la conducta de cada uno condiciona la salud de todos, y a medida que pasa el tiempo, esto cada vez nos obliga a levantar más la guardia y a no descansar en este proceso. Porque en la medida que podamos cuidar este resultado sanitario, valga la expresión deportiva, nos va a permitir a nosotros poder ir abriendo cada vez más actividades de la economía en forma cuidada y responsable. Así que era primero el anuncio que vamos a ser muy estrictos en los controles, en aquellas actividades de riesgo como las fiestas, que no están autorizadas,
pero también una exhortación nuevamente a las personas, a los uruguayos que son responsables y han puesto este tema como un tema país, como un tema celeste, y les queremos agradecer la comprensión, pedir disculpas por las molestias, porque estamos todos cuidando un resultado que es un bien mayor que la salud de los uruguayos. Muchas gracias.